y vamos a depositar las ofrendas. Los que hayan separado lo pueden hacer al final de la reunión, ponerlos ahí atrás. ¿Les parece bien si... No quiero ir a una sección. ¿Ya estamos listos ya con la grabación? ¿Sí? Bueno, vamos. Si gustan ir a la carta a los Efesios, por favor. Carta a los Efesios, nada más para que lleguen ahí. Téngala a la mano. Usted sabe en qué capítulo estamos. Para los que no, bueno, estamos en el capítulo 5, pasando al capítulo 6. Si tú necesitas una Biblia también, por favor pon tu mano en alto en un momento y te la pueden prestar. Aunque seas de casa y no trajiste la tuya, te pueden prestar una. Así que no te preocupes. Bien. Ok. Bien, pues vamos a ver un par de cosas hoy. Tocar algunos puntos. Y bueno. Ok. Bien, la verdad, iglesia, que para mí es un gusto estar aquí hoy. No hay mejor lugar donde estar que estar con la iglesia local, ¿no? Hoy amanecí súper enfermo, la verdad realmente no vengo, ¿no? Cuando estoy enfermo hoy obviamente hay que está la predicación, pero no hay mejor lugar en el que yo pueda estar, como dije, en la presencia de Dios, ¿no? O sea, con los hermanos, ¿no? Buscando el rostro y estando en la iglesia local. Que Dios nos ayude a tener un mayor amor por la iglesia local, por estar con la iglesia local, por estar con los hermanos. Bien, entonces, pues, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie Familias Fundadas sobre la Roca. El domingo anterior, Saúl les estuvo hablando a ustedes acerca del diseño de Dios, ¿no? Para el esposo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo les fue? Bien, amén, ouch. O más o menos, o están recuperando. Bueno, yo la verdad escuché la predicación por pedazos, ya luego la escuché completa, repetí algunas secciones y la verdad es que me hizo meditar muchas cosas, ¿no? Me hizo meditar en varios puntos, cosas que hay que como que reconfigurar, ¿no? Cosas que hay que acomodar, argumentos que hay que reformular, ¿no? Y cosas que hay que ir ajustando más al propósito de Dios, ¿no? Y nosotros debemos de entender, como hemos dicho, iglesia, que el matrimonio no se trata de nosotros. No es mi matrimonio, es el matrimonio que Dios ha diseñado, ¿sí? Dios ha creado al hombre, diseñó al hombre y a la mujer y les dio un propósito, ¿sí? Les dio un propósito a su existencia. Entonces, Él es quien define el matrimonio, Él lo creó, ¿sí? Y bueno, pues Él fue quien instituyó también la familia, ¿no? Él también en la escritura, como veremos hoy, nos muestra que Él es el que definió también el rol de los hijos. Y eso es a lo que vamos a hablar hoy. ¿Están listos, hijos? ¿Sí? Esto nos compete a todos como iglesia, ¿ok? Es un asunto que compete a todos, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver el rol de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Yo soy hijo, pero por gracia de Dios soy hijo, ¿no? Somos, obviamente, en el Señor somos hijos, pero tengo mi madre, ¿no? Por gracia de Dios, entonces eso también me compete a mí y además tengo hermanos cerca, ¿no? Que tienen hijos también, entonces también me interesa, ¿sí? En cada uno de los roles o funciones que tenemos como familia debemos de verlo siempre con los lentes de Dios, ¿sí? Que Dios creó la familia, ¿sí? Y cómo acorde a su palabra Él nos dice cómo debe de lucir una familia. Fíjense que yo les comentaba, ¿no? Sí les comenté que fuimos a La Paz, ¿no? Con algunos hermanos, no me acuerdo si les dije o no, pero bueno, fuimos a ver allá a los hermanos y todos se ubican en el malecón, ¿no? Es muy bonito, es un lugar muy bonito, o sea, yo puedo ir y no me canso de verla, o sea, el tramo largo, ¿no? Bien, no hablemos del cuidado porque está un poquito ya descuidado, ¿no? Pero sigue siendo un lugar muy bonito. Y bueno, normalmente camino con mi esposa, pero en esta ocasión nos tocó llevar a los niños y estar ahí con ellos. Y el lugar pues estaba lleno de gente, como siempre, ¿verdad? Como siempre, nadie puede evitar ir ahí y comprarse una nieve en la fuente, ¿no? Y caminar por ahí, pero estaba lleno de gente, ¿no? Y como ustedes saben, bueno, en esta ocasión, o sea, yo vi muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes, ¿no? Normalmente siempre los ves, pero en esta ocasión no sé si se pusieron de acuerdo, pero habían muchísimos más, había un bonche de jóvenes, ¿no? Y no sé cómo expresarles en una palabra, cómo transmitirles cuál fue mi sentir al verlos, ¿no? Lo que pude apreciar a mi alrededor.
De hecho, o sea, mi esposa estaba conmigo y me escuchó decir, se me salió, o sea, no sé, lo dije hasta creo que en voz alta, ¿no? O sea, ¿dónde están sus padres, no? O sea, se me salió, o sea, ¿dónde están sus padres? Y se me quedó viendo, ¿no? O sea, más porque lo dije, pues son como esos pensamientos que se te salen, ¿no? O sea, porque puros jóvenes, yo decía, ¿dónde están sus papás? Ahora, mis hermanos, yo estoy consciente que no es suficiente mirar el exterior de una persona, ¿no? Para poderla conocer en su plenitud, ¿no? O sea, poderla conocer como es, ¿no? Eh, pero sí o no que puedes ver ciertos rasgos, puedes ver ciertas cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Podemos verlas, ¿no? Y lo que yo vi en esos adolescentes, pues causó dolor en mi corazón, causó tristeza. Eh, Vi una abierta manifestación en sus vidas de rebeldía, de indisciplina, de desacato, ¿no? Su manera de vestir, ¿no? Tú podías verlo desde su manera de vestir, pasan al lado y los escuchas hablando, ¿no? Y puedes notar eso, ¿no? En su forma de caminar, la música que pasan los carros a todo volumen, así como aquí, pero allá cada rato, ¿no? Con todo volumen. De hecho, fíjense que un momento me tuve que hacer a un lado en el malecón porque pasó uno de esos carros que les retumban los bajos, ¿no? Y el cerebro se te mueve, ¿no? ¿No? Este, pero el asunto es que, o sea, yo tuve que esperar a que el carro pasara y se adelantara porque, bueno, yo vengo con mis pequeños y la música que traía, además de estar fuerte, era obscena y era explícita, o sea, explícita, bien claro, ¿no? Y les comparto esto porque todas estas conductas y la rebeldía, ¿no? Esa insubordinación que hoy vemos en nuestra sociedad es un reflejo de lo que sucede en la familia, ¿sí? Y el concepto que se tiene de ella. Richard Baxter, puritano, escribió: es una verdad obvia que la mayoría de los problemas que ahora infestan o hacen presa de los seres humanos en toda la tierra tienen su fundamento o son provocados por los desórdenes y el mal gobierno en las familias. Una de las razones de todos los desastres que hoy vemos en día en diferentes círculos de nuestra sociedad es debido a la falta de respeto a la primer línea de autoridad puesta por Dios, la familia, ¿no? Que Dios estableció. Y los padres específicamente, esa falta de respeto a los padres define nuestra sociedad. Pablo dijo que cuando una sociedad está en decadencia iba a ser notoria. En Romanos 1:28 dice que es debido a que, bueno, por su decadencia Dios los entrega a la concupiscencia, y uno de los caracteres, o de las características, perdón, que tú notas, ¿sí? Era la desobediencia a los padres. ¿Sí me siguen? Según de Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo también que las características de los tiempos peligrosos serían hijos desobedientes a sus padres. Hijos desobedientes a sus padres. El diseño de Dios en la familia hoy pues se ha invertido, se ha cambiado, como hemos estado enseñando. Ya no son los padres los que enseñan a los hijos, sino ahora son los hijos los que le enseñan a los padres, fíjate. Yo no estoy peleado con aprender, yo aprendo mucho de mi hijo, ¿cierto? Enseña muchas cosas, vaya que sí. Pero el rol es que el padre debe estarlo ahí guiando y enseñando, ¿no? Ahora vemos esto invertido, los hijos les dicen qué deben de hacer, ¿no? Y fíjese, yo creo que de las cosas que más a mí en lo personal me ofende es cuando estoy viendo alguna cosa en internet o estoy pasando y de repente se te cruza un TikTok, ¿no? Y aparece un joven, ¿quién es su staff? Pues sus papás, ¿no? Sus papás los mete dentro del TikTok, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero? Y de repente él está haciendo una tarugada y invita al papá a hacer una cosa, ¿no? O sea, está haciendo burla de su padre, ¿sí me siguen? ¿Sí? O no sienten eso. Y de repente el joven muy listo agarra y lo sube en internet. Ahora todos ven a su padre o a su madre haciendo tonterías. Eso a mí se me hace muy molesto, ¿no? Y eso te deja ver que en nuestra cultura la autoridad de Dios ha sido hecha a un lado. El orden que Él estableció para la familia se ha invertido. Una sociedad donde el hijo irrespeta a los padres y los padres ahora se someten a los hijos, ¿no? Lo que diga mi hijito, ¿no? Si la base de la autoridad, ¿no? Que es Cristo, ¿estamos de acuerdo? Es removida, todo se viene abajo. El Salmo 11:3 en la Biblia de las Américas dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Lo más fácil para el mundo, ¿qué es? Pues quitar a Dios de la ecuación, hacer a un lado a Dios. Dios no existe, ¿sí? Lo mueve como creador del mundo, como diseñador del hombre, ¿sí? Porque bueno, si Él es quitado del lado del escenario, pues tampoco ninguna de sus órdenes deben de ser seguidas. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en la actualidad, ¿sí?
vemos y veremos más las consecuencias, ese caos que ha acarreado esa forma de pensamiento sobre el mundo. Si Dios no existe, entonces ¿por qué tengo que hacer caso a su palabra? Aquí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que obedecer los roles? ¿Quién ha dicho eso de los roles? ¿Por qué debo de obedecer esto de que la mujer se someta al varón o que el varón ame a su esposa? ¿O por qué yo debo de seguir alguno de los roles? ¿Por qué debo, es más, o sea, ¿por qué debo de tener hijos? ¿No? ¿Por qué debo de tener hijos? O sea, ¿por qué debo de criarlos y mejor aún, más aún o más allá, ¿por qué aún debo de concebirlos? Esa es la forma de pensar del mundo con sus ideologías. Y hoy lo que tú ves es una avalancha contra las ideologías, una avalancha, perdón, contra la familia, ¿no? Como institución. ¿Ves hasta qué punto ha llegado cuando se hace de lado a Cristo? Cuando se hace de lado la autoridad de Cristo. Su palabra, cuando se mueve, ¿no? La palabra de Dios y su autoridad es removida del plano y entonces no hay ningún sustento, no hay ningún fundamento, nada que pueda soportar o regular cómo deben de vivir los seres humanos. Escuche, aunque el mundo trate de hacer a un lado a Cristo y su palabra, el mundo está ignorando lo que Jesús dijo. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán jamás. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la obediencia y honra de los hijos para con sus padres. Y este es un mandamiento vigente. ¿Hoy sí estamos de acuerdo, hijos? ¿Sí? Pero es imposible desligarlo, o sea, ese mandamiento a los hijos es imposible desligarlo de la obligación y la responsabilidad que tenemos como padres de criarlos, enseñándoles qué es la obediencia y la honra. Escucha, si nosotros no hacemos esto, ¿sí? Más aún si estamos tolerando desobediencia, la falta de respeto, la deshonra de nuestros hijos, les estamos haciendo un mal de enormes proporciones. Repito, padre o madre, si tú estás permitiendo en tus hijos, ¿sí? Y escucha, sean de la edad que sean, si tú estás permitiendo eso, están en tu hogar y tú le estás permitiendo eso, que te estén faltando el respeto, tú estás haciendo un terrible mal. ¿Sí? Ahora, yo sé que van a salir algunas preguntas, espere, vamos a irlo desarrollando, ¿no? Y escucha, nada hijo, de que tú estés haciendo en contra de la palabra de Dios te va a salir bien. Nada. Y no importa tu edad, si tú desobedeces la autoridad de tu padre o de tu madre. Ahora, hijos de esta congregación, yo quiero invitarte a esta mañana a meditar en tus caminos. Los poquitos que estén, para ellos es la palabra, ¿sí? A que medites en tus caminos, a que consideres si esa desobediencia, ¿sí? O si parte de esa desobediencia no te ha acarreado problemas, ¿sí? En que tus planes se hayan frenado, en que cosas estén saliendo mal, ¿no? Estén arraigados a esa desobediencia al cuarto mandamiento. Quisiera que me acompañes a Deuteronomio 5:16, por favor, hasta el inicio, el Pentateuco, quinto libro, por favor. Deuteronomio 5:16. Permítame aclarar un concepto errado en lo que usted llega para allá, que muchos creemos que honrar a los padres es un tipo como de compensación por todos los años que ellos invirtieron cambiándonos pañales, alimentándonos o pagando por nuestra educación. Eso merece honra, ¿estamos de acuerdo? Y vaya que sí. Pero antes de esto, hijos, tenemos que entender que la honra a los padres es un mandamiento, ¿sí? Este mandamiento fue dado a una generación que vagó 40 años en el desierto, donde Dios, escucha, Dios era quien le proveía automáticamente lo que necesitaban. ¿Estamos de acuerdo? Él les daba el maná. A los padres, era Dios, ¿sí? Como Dios lo sigue haciendo, pero ellos recibían el maná. Ahora, ellos crecían con la ropa. Eso está impresionante, ¿no? Ellos crecían con la ropa, no tenía que ser lavada. Dios les proveía todo. Bueno, es a ellos, ¿sí? A quien en el monte Sinaí ellos oyeron pronunciar: honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos muchas gracias. Queremos honrar tu palabra, queremos bendecir tu palabra. Tu palabra es digna de ser honrada y reverenciada. Y es autoridad para nosotros y nuestros hogares, Señor. Pedimos tu gracia esta mañana, pedimos tu gracia
para que sea expuesta con dirección, que sea expuesta, Señor, y más que, antes que nada, Señor, rogamos la influencia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo obrando en los corazones y transformando nuestra forma de pensar, poniéndonos tus lentes, Señor, para ver la familia y en este caso el rol de los hijos. Te lo rogamos, Señor, pedimos mucha gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy estamos considerando los versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Efesios, ¿no? Él está tratando el asunto de sumisión unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Él dice, quisiera que me acompañes a Efesios 5:21, quiero que me sigas porque quiero tocar algunos puntos, ¿no? Él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Entonces, en esencia, ¿no? Dejando por un momento el tema de los roles y las funciones, di esencia. En esencia, ¿no? Todos los creyentes, todos estamos obligados, estamos llamados a someternos. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿no? Quiero aclarar esto, ¿no? En Filipenses 2:3, si tú quieres ir rápido, si puedes ir rápido, ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos deja muy claro cómo se ve una sumisión unos con otros. Ahí está muy claro, ¿no? Fíjate, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, dice, haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Él es el mayor ejemplo, ¿no? De sumisión al Padre, de amor, de entrega, de sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí lo define, ¿no? En Cristo y por Cristo, iglesia, hemos sido cambiados. ¿Sí? 4:17, Efesios 4:17, Pablo dice a los efesios que ya no debemos de andar como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Dice ahí en su versículo, dice que andan en la vanidad de su mente, o sea, gente que camina sin Cristo. El versículo 18 dice que son gente que tiene un entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Antes nosotros vivíamos así, sin Cristo, ¿sí? Pero Cristo vino y nos salvó. Amén. Vino y nos rescató. Por su muerte vinimos a ser, ¿qué cosa? Hijos amados. Efesios 5:1. Dice que entonces, como somos hijos amados, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Dios, pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ahora en la nueva vida en Cristo que tienes, ya no tenemos que imitar al mundo ni a Satanás, ¿verdad que no? Antes era nuestro padre Satanás. Bueno, Dios nos rescató, nos salvó de ese reino, nos transformó y ahora es nuestro padre. Ahora somos llamados a imitarlo a él. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora en Cristo, mis amados, podemos caminar en amor como Cristo nos amó. Recibimos el amor de Él y nos podemos amar unos a otros con ese amor sacrificial. Ahora, voy a dejar otro asunto, ¿no? Gálatas 3:28 no vayas en este caso, pero dice que todos somos iguales en Cristo. Amén. Ya no hay siervo ya no hay siervo ni libre, ¿no? Ya no hay mujer ni varón, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ¿sí? Es decir, en Cristo somos iguales. Tenemos la misma salvación, la misma esperanza, la misma dignidad, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Eso es hablando de esencia como creyentes, somos iguales y nos debemos someter los unos a los otros, ¿sí? Sí. Ahora, la esposa, ¿sí?, se somete en amor al liderazgo de su esposo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me sigan aquí porque luego salen algunas preguntas, ¿no? El esposo se somete en el Señor, di en el Señor. Eso es lo que dice el versículo 21. En el Señor, ¿sí? A su esposa, en el Señor, se somete en el Señor amándola. Estamos hablando de esencia. ¿Estamos de acuerdo? La cuida, la protege, ve por ella. El hijo se somete en el Señor, en el temor del Señor a sus padres. ¿Cómo lo hace? Obedeciendo. Los padres se someten a sus hijos en el Señor, no a ellos, en el Señor, ¿sí? Eso es muy importante, es lo que dice el versículo 21. ¿Cómo lo hace? No provocándolos a ira. Los siervos se someten en el Señor a sus amos, trabajando bien, no como que me vean, ¿no? ¿Sí? Y los amos
se someten en el Señor a ellos, tratándolos bien, tratándolos de una manera digna. ¿Estamos de acuerdo? Esos son esencias, ¿sí? Eso es en esencia, en el temor de Dios, ¿sí? Pero esto no quiere decir de ninguna manera que no haya un orden y funciones. Y yo quiero dejar esto bien claro, por favor. ¿Estamos claros en la esencia? ¿Sí? ¿Seguros? Ahora, hay funciones, ¿sí? El apóstol Pablo dice en 5:21, dice que estamos llamados a someternos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la sumisión debe estar motivada, iglesia, por el amor a la majestad de Dios. ¿Se entiende? Así debe ser. Todos somos iguales en Cristo, todos nos sometemos en amor, pero tiene que haber un orden. Pregunta, ¿Dios es un Dios de orden, sí o no? Dios es un Dios de orden. Tiene que haber orden y autoridad. Imagínense si no hubiera ese orden y autoridad, ¿sí? Pablo está hablando de someterse. Las casadas a sus propios maridos, versículo 22. Los hijos obedezcan a sus padres, ¿sí? Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 5 dice que los siervos obedezcan a sus amos. Es decir, el orden está claro en cualquier esfera que Dios ha creado. El orden es importante, ¿sí? Él diseñó así la sociedad humana. ¿Sí? El hombre es dirigido por autoridades, ¿sí o no? Los ciudadanos se someten a las autoridades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Hay un orden, sí o no? Claro que sí. Tito 3:1, recuérdale que se sujeten a los gobernantes, se sometan a los gobernantes. Ese es tu llamado, ¿sí se entiende? Hay un orden. ¿En la iglesia hay orden y autoridad, sí o no? Claro que sí. Hebreos 13:17, para los que apuntan, le leo la Nueva Biblia de las Américas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, la Biblia lo que nos enseña es que como creyentes debemos someternos a las autoridades puestas sobre nosotros. Ahora, también hay un orden para los pastores. Primera de Pedro 5:3 dice que no debemos pastorear, o más bien debemos de pastorear, no enseñoreándonos, no teniendo señorío sobre los que Dios nos ha confiado, sino demostrando ser ejemplos para el rebaño. ¿Hay un orden, sí o no? Claro que sí lo hay. De modo que Dios ha establecido órdenes y funciones en todas las esferas, en los ciudadanos del gobierno, en los ciudadanos al gobierno, ¿sí? La congregación a los pastores, a los ancianos, ¿sí? Los hijos a los padres, las esposas a los esposos. Espero haberme explicado. ¿Se entiende? Esencia, funciones. Ahora, allá en el mundo la gente no se somete a la autoridad. No se somete a la autoridad voluntariamente. Viven en desorden, en la vanidad de su mente. Una revista de educación mostró el artículo de una profesora insatisfecha que entregó su carta de renuncia y puso estas palabras. Hoy, en nuestras escuelas públicas, los profesores tienen miedo de los directores. Los directores tienen miedo de los superintendentes. Los superintendentes tienen miedo de los miembros del consejo. Los miembros del consejo tienen miedo de los padres. Los padres tienen miedo de los niños y los niños no tienen miedo de nadie. ¿Cómo ve? Así es como se ve vivir sin orden, sin Cristo y sin autoridad. Un creyente, como dice Efesios 4:17, ya no anda en la vanidad de su mente, entenebrecida. No, ha sido transformado como nos ministraba Uziel, ¿no? 5:8, Efesios 5:8 dice que ha sido transformado, ahora es un hijo de luz, ¿no? Pero Efesios 5:18 nos dice que necesita constantemente, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para ser controlado, dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Para vivir en amor, para andar en amor, para amar a los demás. Pero escucha, también para que cada uno en su rol y función que le ha dado pueda servir a los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un orden, sí o no? ¿Alguien está de acuerdo con esto? Bueno, al último podemos platicar, quien guste, pero es lo que la palabra nos enseña. Y lo podemos platicar, ¿no? Por supuesto. Esa es la idea, que nos vayamos moldeando nuestra mente a la palabra de Dios, lo que nos dice Romanos 12:1. Así que ya hablamos del matrimonio, ¿no? Los pasados 2 domingos, el rol de la esposa, del esposo. Así que hoy hablamos del rol de los hijos. Y obviamente debo tocar pues puntos relacionados a los padres. Obviamente van a estar ahí, ¿no? Pero el mensaje está centrado a los hijos esta mañana. Ahí vamos a ocupar el resto de la predicación. Si terminamos hoy todo, perfecto. Si no, el domingo que viene veremos otra parte. Bien, ¿cuál es la dirección o instrucción para los hijos? Efesios 6:1. ¿Acompaña a leer? Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, ustedes no tienen, y escuchen, esto se los digo con amor, ustedes no tienen por qué seguir la influencia de este mundo. ¿Sí? Tú has puesto tu confianza en Cristo, no te dejes ser presionado por el ambiente en el que te encuentras. No te dejes ser arrastrado por el mundo perverso, pecaminoso y hueco a tu alrededor. Tú no tienes que seguir el patrón de rebeldía. Tú no tienes que seguir ese patrón de falta de respeto a la autoridad que tú ves a tu alrededor. La instrucción dada por ti, de parte de Dios, por el apóstol Pablo, está vigente hoy en día, 2022. Y seguirá estando vigente hasta que Él regrese, y quizá Él regrese muy pronto. Y escucha, hijo, si has confiado en Cristo para tu salvación, tu pecado ha sido borrado. Ya no hay condenación en Cristo. ¿Sí? Ya no la hay. Ahora tienes un Padre en los cielos que te ama y que te ha dado instrucción bíblica. Pero escucha, no solamente te ha dado de la instrucción bíblica, sino que además te ha dicho cómo seguir esa instrucción bíblica. Y no solamente te ha dado la instrucción y te ha dicho cómo hacerla, te ha dado el poder de su Espíritu Santo que vive y mora en ti para que tú puedas obedecer. Qué Dios tan precioso tenemos, ¿no? Qué Dios tan precioso tenemos. Así que esta instrucción es para ti, dice hijos. En el tiempo de Pablo, las instrucciones o las normas de conducta regularmente en los tiempos de él estaban siempre dirigidas a los adultos, a los mayores. Pero Pablo aquí le habla a los niños. Y es por eso que el mensaje de Pablo era tan contracultural. O sea, ellos lo hacían a un lado, Pablo les habla a los hijos, ¿no? Y Pablo llama entonces primero a los hijos de ambos sexos, a los hijos que estén dispuestos a obedecer, ¿no? Hijos e hijas, ¿sí? Literalmente es una llamada de atención. En el griego es como si él dijera, vosotros los hijos. Es una llamada, ¿no? De atención. Así que esto nos dice cuando empezaba una reunión del culto cristiano, los hijos y las esposas ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban ahí escuchando, ¿no? Ya estaban presentes. Y una pausa aquí, o sea, hijo, tu responsabilidad es congregarte. Y padres, por favor, los que no vino tu hijo, enséñale, muéstrale el video, escúchalo con él de nuevo, la predicación, ¿no? Pero, ¿cómo es que algunos padres pues los hacen a un lado o los dejan en casa o están aquí y los ponen a jugar con el iPad o con el teléfono en vez de que ellos estén escuchando desde chiquitos? Escuchar la palabra siempre, ¿no? Fíjate, William Hendricks en su comentario escribe lo siguiente, dice: si Pablo estuviese con nosotros hoy en día, se horrorizaría ante el espectáculo ofrecido por algunas iglesias, en donde los niños asisten a la escuela dominical y luego abandonan el templo justo antes de comenzar el servicio de adoración. Él tiene un mensaje dirigido directa, o sea, Pablo, directa y específicamente a los niños. Se implica claramente que también los sermones de hoy en día deben de ser tales que aún los niños puedan entenderlos y obtener provecho y goce de ellos, al menos en cierto grado, según su edad, etcétera. Y él concluye con esto: y en ciertas ocasiones el pastor debe enfocar su atención directa y especialmente a ellos, como estamos haciendo esta mañana. ¿A qué edad del niño se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, pues no sabemos, ¿no? La verdad no nos dice. Había una celebración judía que era donde los jóvenes se convertían o los niños se convertían en adultos, ¿no? Se llamaba el bar mitzvah, era cuando el niño cumplía 13 años. Cuando la niña cumplía 12 años, había una celebración, se convertía, ya la nombrada como mujer, se llamaba bat mitzvah a los 12 años, ¿no? Los judíos, los romanos eran a los 14 años y los griegos a los 18 años. En Efesios 6:1 se puede pensar que se está refiriendo a hijos pequeñitos, ¿no? Hijitos, ¿no? Siempre luego puede estar esa idea. Pero el verbo, la palabra ahí es tekná, que quiere decir descendiente, ¿sí? Señala a un hijo que fue engendrado. Literalmente se lee así: los hijos, obedeced a los primogenitores de vosotros en Señor, ¿sí? Tus procreadores, en otras palabras. En otras palabras, a quienes Dios usó para que llegaras aquí, hónralos. No, dice que los obedezcas, perdón. ¿Cuál es tu instrucción entonces? Vuelve otra vez, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. O sea, tú debes como hijo, tú debes obediencia y debes honra a tus padres. Para los que apuntan, obediencia
viene de un verbo que no sé cómo se pronuncia, perdonen, ¿no? Se escribe hupakuo, ¿sí? Y proviene de dos verbos, ¿sí? Que estos dos verbos significan oír bajo, o sea, como subordinado, y el siguiente verbo es escuchar con atención al que tiene autoridad. Significa estar debajo de una voz. ¿Me siguen? Esto es obediencia, es estar debajo de una voz, ¿sí? O sea, los hijos deben poner atención cuando sus padres les están hablando. Los hijos deben de escuchar, deben de hacer a un lado lo que tengan que hacer a un lado cuando sus padres están hablando. Eso lo hemos enseñado en casa y aquí está mi hijo. O sea, cuando papá y mamá están hablando, deben de dejar lo que sea que estén haciendo para escuchar a papá y a mamá, porque es importante. Debe prestar atención y ponerse debajo de la voz. ¿Sí? Donde no hay atención, no hay obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Donde no hay reconocimiento de la autoridad, no hay obediencia tampoco. Ahora voy a volver a esto, ¿no? Pero Dios te llama a honrar a tus padres, hijo. Pablo lo que hace es que cita el quinto mandamiento del Decálogo, donde nos dice que Dios nos, ese es el sentido. O sea, Dios no solamente nos está llamando a una actitud externa como hijos, sino a algo que es interno, una actitud interna. Honrar a los padres. Ya vimos obediencia. Honra es la palabra timao. Timao, ¿sí? Y habla de reconocimiento, habla de venerar, habla de respetar, habla de algo pesado. Habla de, la gloria de Dios no es pesada y respetada. ¿Estamos de acuerdo? El honor era un término comercial, el timao, era un término comercial que significaba dar el peso adecuado a. Era un concepto tomado desde el Antiguo Testamento y hablaba de algo pesado que era valioso. O sea, lo que está hablando es que los hijos deben de dar el valor a sus padres. ¿Se entiende? Deben de dar el valor a sus padres. Ahora, ¿no hay padres perfectos aquí, ¿verdad que no? Una vez me acuerdo que estaba en una cita de trabajo y alguien preguntó, aquí no hay ningún perfecto, y que se levanta uno que se llama perfecto, ¿no? De película, pero sí se levantó. Bueno, aquí no hay ninguno, ¿no? No hay padres perfectos, ¿no? Como tampoco hay hijos perfectos. ¿Verdad que no hay hijos? No lo hay, ¿no? Entonces apunta a un respeto por la autoridad, ¿sí? A los padres, junto con el entendimiento del valor que tienen los padres. Esta palabra es la misma que usa el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro 2:7, donde dice que para nosotros Cristo es precioso. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Aunque no lo hemos visto, Él es precioso para nosotros, ¿no? Hijo, ¿cuánto valoras a tus padres? ¿Son preciosos para ti? ¿Son para ti invaluables? Bueno, si tú los valoras acorde a este peso, tú los vas a respetar, tú los vas a tener en alta estima, tú los vas a tasar, si se podría decir, a valorar de una manera invaluable, ¿no? Lo contrario a dar el valor, ¿qué es? ¿Qué es? Despreciar, ¿no? Es desechar, es tener en poca estima, es un desprecio. Ah, papá, otra vez con este sermón. La verdad es que no tengo ese ejemplo, gracias a Dios. Es respetuoso el Rubencito. No, eso, porque, o sea, enseñar a valorar. Ahora que viene mamá y, ay mamá, otra vez esa cena, otra vez. ¿No? Eso no es valorar a tus padres. Tú puedes estar obedeciendo a tus padres. Escucha, hijo, tú puedes estar obedeciendo a tus padres, ¿sí? Sin asignarles un valor. Entonces, esto no está solamente para los chiquitos, es al que ha sido engendrado. A ver, ¿cuántos aquí han sido engendrados? Es para todos los que tenemos padres, ¿no? Aquí en la tierra, y esto también nos traslada a la obediencia a Cristo, ¿no? ¿Cómo valoras a Cristo? Al Padre, ¿no? En Cristo. O sea, asignarles un valor. La honra a los padres proviene de una actitud interna del corazón. Hijos deben mostrar un profundo respeto a sus papás por la autoridad que ellos representan, que les fue dada de Dios. O sea, Dios los puso como autoridad tuya y debes asignarles un valor alto. Dios dejó manifiesta su voluntad. Acompáñame a Éxodo 21 del 15 al 17. Ahora sí te voy a pedir que me acompañes a varios textos. Éxodo 21 del 15 al 17. Y de ahí nos vamos a mover a Proverbios, por si quieres ir teniendo ahí el Proverbios 20. ¿Sí?
Escucha, esto es el Señor hablando al pueblo de Israel. Dice, el que hiriere, ¿ya estamos ahí? El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Levítico 29 dice, si alguien insulta a su padre o a su madre, será castigado con la muerte. Él ha insultado a su padre y a su madre y por eso su propia sangre caerá sobre él. Esta ley hoy en día civilmente no está vigente, ¿estamos de acuerdo? Civilmente, ¿sí? Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, si se desobedecía esta ley, ¿qué pasaba? El hijo moría, el hijo moría, ¿sí? Dios lo ordenó. Ahora, hijos, ojo aquí, ¿no? O sea, el hecho de que estas leyes no estén vigentes hoy, ¿no? Y ya no se apliquen de manera civil, no quiere decir de ninguna manera que Dios piense diferente. ¿No cantamos ese canto? No desfallece, ¿no? Ni se fatiga, ¿no? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cambió de Éxodo para acá? No, Señor, no, Señor, para nada. Dios no cambia, su carácter no cambia. Por ende, habrá consecuencias a la desobediencia. Vea Proverbios 20, siempre habrá consecuencias. Dios hará que las consecuencias de su palabra alcancen a los que violentan su palabra. Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. O sea, la vida y la felicidad le serán arrebatadas en desgracia. De modo, ¿sí?, que la deshonra a los padres es a través de lo que dices, pero también por tus acciones. También esa deshonra se nota por tus gestos. Proverbios 30:11, por favor. Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 37, se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Al que mira con desdén, es decir, con desprecio, a su padre y desprecia a su anciana madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman los buitres. O sea, no obedecer a tus padres, no importa la edad que tengas, no obedecerlos, no honrarlos, hijos, es igual a querer pelear con Dios. No obedecer ni honrar la autoridad que Dios puso para tu cuidado es resistir la autoridad puesta por Dios. Romanos 13:2 dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Si tú resistes la autoridad de Dios, estás resistiendo a Dios mismo. Y cualquier hijo que resista la primer línea de autoridad, que son los padres, se va a acarrear problemas, consecuencias, miseria, graves consecuencias. La honra a los padres no solo se trata de hacer las cosas, entonces, es más profunda, viene del interior, se trata no de lo que haces, pero de cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Yo a mis hijos les he enseñado, o sea, tú puedes lavar los platos y estar orgulloso por dentro. Pero Dios ve que laves esos platos con un corazón sumiso. Y por ahí los lavas bien, ¿no? ¿No? Esa honra a tus padres no es solamente mientras estás pequeño, debe ser hasta que los padres mueren, hasta que dejan esta tierra, debe haber honra hacia los padres. Como hijo o hija deberías, pues hay un orden, ¿no? Sales de casa, te vas a casar, vas a entrar en el pacto de matrimonio, pero hasta ese punto tú debes obedecer a tus padres. ¿Sí? Ya después estás ligado en el matrimonio y eso, pero ahora te debes a tu esposa, ¿no? Lo cual no está peleado con el respeto, ¿sí? Pero me refiero a esa obediencia, ¿sí? Efesios 5:31 es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora si quieres harina de otro costal, pues, ¿no? Cuando te unes en matrimonio, te debes a tu esposa. Pero eso no quiere decir jamás que no la honres. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea vieja. ¿Cómo honras a tus padres entonces ya estando fuera de casa? Bueno, sosteniéndolos económicamente, viendo por sus necesidades, estando con ellos, tratando de estar con ellos.
Le sigues respetando, le sigues escuchando, sigues velando por su bien, aun cuando ya estén viejos. Y escucha, aunque ellos tengan lo necesario, lo material, tú preocúpate por siempre sostenerles. Tú preocúpate por siempre honrarlos. Yo sé que estoy hablando a hijos ahora, ¿no? Pero un paréntesis a los padres de lo que veremos el siguiente domingo, ¿sí? Debemos pedir sabiduría a Dios para enseñar a nuestros hijos a ser independientes, ¿sí? Cada vez en una mayor medida. Cuando un hijo nace siendo 100% dependiente de nosotros, ¿sí o no? 100% dependiente. Pero tu trabajo es de que él cada día llegue hasta que sea completamente independiente de ti, pero dependiente de Dios. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Sí. Y debemos de enseñarle a que tome sus propias decisiones poco a poco hasta que estén listos, ¿sí? Poco a poco enseñarles. No le puedes hablar de igual manera a un niño de 5 años que a uno de 25, 30, ¿no? Y ojo, aquí el hijo puede estar en casa hasta que se case, ¿eh? Isaac, eso pasó con Isaac, ¿no? ¿Sí o no? Sí puede. Vaya que sí, ahí es donde debe estar. Es el diseño. A medida que tú como padre lo vas viendo con más madurez, con más serenidad, con más calma, con más confiabilidad, le puedes ir prestando, abriendo más terreno para que él, bueno, tenga más, se pueda mover con mayor amplitud, ¿no? Pero hasta entonces, hasta que ellos no entren en su propio hogar, hasta que no entren por esa puerta, la obligación de los hijos, y aquí vuelvo con ustedes, hijos, es obedecer a los padres. Bueno, pastor, ¿y hasta dónde entonces debo llegar a obedecer a mi padre? En el Señor. Un hijo debe obedecer a sus padres en todo lo que les digan que ellos deben de obedecer, mientras no choque con la clara enseñanza de Cristo. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Ahora, Pablo da a los hijos una razón clara y directa por qué debes obedecer a tus padres. Versículo 1, no hemos salido de ahí propiamente. ¿Por qué? Porque es justo. Porque esto es justo. Simple y llano razonamiento, porque esto es justo. Porque se trata del designio y el diseño perfecto de Dios. Y él así lo exige, iglesia, porque es lo agradable delante del Señor, es la voluntad del Señor. Escucha, no es porque tus papás hayan ganado el respeto, ¿sí? No es porque tus papás sean más sabios que tú, ¿no? Nope. Por una parte debes de honrarlos, ¿no? O sea, me refiero, debes obedecer a tus padres porque, bueno, no hacerlo sería injusto, ¿no? Por todo lo que ellos han hecho. ¿Cuánto han pasado tus padres por ti, hijo? Desvelos, oraciones, llantos, clamor a Dios, ¿no? Preocupaciones. Y eso, o sea, permítame aclarar un concepto errado que se tiene de esto, ¿no? Que honrar a los padres es un tipo de compensación por todos los años en donde ellos nos cambiaron pañales, nos alimentaron, pagaron nuestra educación. Aquí aprendemos algo asombroso en lo que Pablo nos dice. El mandamiento de honrar a los padres no depende si ellos hicieron o no hicieron algo por ti. Incluso no depende si fueron buenos padres. Oh, padre, pastor, es que usted no conoció a mi papá, no conoció a mi mamá. El apóstol Pablo dice que debemos obedecer al Señor, a nuestros padres, porque es justo. Es decir, es lo que es agradable delante del Señor, es la voluntad del Señor. Escucha, un hijo que ha sido apartado por el Señor para su gloria, que Dios le ha rescatado, que Dios lo ha salvado, que ha transformado su ser, ¿sí? Debe honrar a sus padres, es lo que es correcto, ¿sí? Dios creó en ti, si eres un hijo creyente, ha creado una nueva naturaleza en ti. Ahora puedes andar en justicia y en santidad. En justicia para con tus padres, es justo, ¿sí? Dios te salvó, hijo, y ahora, como dijimos al principio, puedes obedecer. Honrar a los padres es un mandamiento, o sea, la ley sigue vigente. No, pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. Escucha, la ley ceremonial, los ritos y todo esto ya no está vigente, ¿estamos de acuerdo? Se cumplió en Cristo, ¿sí? Pero la ley moral sigue vigente, ¿sí o no? ¿Sigue vigente el no matarás? ¿Sigue vigente el no robarás? ¿Sigue vigente el no fornicar? Sí, sigue vigente, todo eso sigue vigente, por supuesto, cada uno de ellos, porque hablan del carácter de Dios. Honrar a los padres sigue vigente, y es lo que Pablo toma en Efesios 6. ¿Sí? Es un mandamiento primordial, escucha, es con una promesa adjunta, versículo 3. ¿Sí? Para que te vaya bien. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien. O sea, Dios, hijo, no solamente te salva por gracia,
¿sí? Sino que además te impulsa con su promesa. ¿Cuál es su promesa? Obedece, honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense qué choque de la enseñanza de Pablo. En los tiempos de Pablo habían judíos y escribas, entre otras muchas personas, que enseñaban falsamente, y eso es lo que nosotros vemos ahí en Mateo 15:4, donde ellos enseñaban que no podían saltarse este mandamiento solamente con recitar simplemente esto, ¿no? O sea, todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido dedicado a Dios. Y por tanto no te lo puedo dar, papá. Y por eso Cristo le dice: ustedes invalidan el mandamiento, ¿no? Era una tradición que acuñaron y según con ellos ya quedaban libres de responsabilidad. No, pastor, es que no estoy ayudando a mis padres porque esto es para el diezmo, esto es para la ofrenda. ¿Será? Por favor. Pablo enseña lo contrario a estos falsos maestros. Él deja muy en claro que los hijos deben proveer para las necesidades. O sea, ¿por qué? Porque ya lo dijo, los creyentes deben ser luz, deben andar en amor, se debe de notar esa diferencia, que caminan diferente a estos falsos maestros, ¿no? Y una manera de serlo, bueno, sería sosteniendo a sus padres, cuidándolos, ¿sí? Además, entonces Pablo cita ese decálogo y dice que hay una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, Dios recompensa ampliamente tu obediencia. Dios recompensa ampliamente al que obedece. A Dios le agrada la obediencia. La obediencia siempre trae bendición, hijos. Siempre, siempre. No creas en las mentiras de Satanás, donde él te ofrece felicidad si obedeces. Te está mintiendo. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mintió a Eva estando en el huerto. Le ofreció satisfacción, le ofreció bienestar, le ofreció alegría. ¿Sí qué? Sí desobedecía. Y ella fue engañada y dio a Adán, y de ahí vemos la caída de la humanidad. Sí. En Cristo, hemos sido restaurados, hemos sido nuevamente vueltos a una posición, ¿no?, delante de Él correcta. Ahora podemos imitarlo. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Nosotros ahora podemos obedecer a nuestro Padre, no perfectamente, ¿verdad que no? Pero sí con un corazón sincero, ¿sí o no? Padre, te quiero obedecer. Padre, quiero obedecerte. Eso fue porque Dios cambió tu corazón, hijo. Dios te promete una larga vida, promete bendición a aquellos que obedecen a sus padres. Ahora, no confundamos la promesa de larga vida con longevidad, ¿no? No confundamos eso. ¿Jesús fue obediente, sí o no? Por supuesto que sí, en todo. Y fue pobre. Y murió a los 33 años, ¿no? O sea, esta promesa de larga vida habla de dicha, habla de bendición, habla de tener su cuidado. Proverbios nos da varios ejemplos. Vamos a Proverbios 1, 8, 9. Nos vamos a mover en los 3 primeros capítulos. Proverbios 1, 8 y 9. ¿Estamos? Dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. O sea, trata de escuchar estos proverbios como el latido de un corazón, de un padre que busca el bienestar de su hijo, que quiere que sea bendecido, ¿sí? Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿sí? Y no rechaces la enseñanza de tu madre, porque son una diadema de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuello. Proverbios 3, 1, por favor. Él va a mencionar como 15 veces esto: hijo mío, ¿no? Perdón, los primeros 15 capítulos va a mencionar muchas veces esto: hijo mío, ¿no? Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Puedes ver? Ahora Proverbios 10:21, por favor. Proverbios 10:21
Dice, los labios del justo apacientan a muchos. Ahora mira el contraste con un necio, con alguien que no escucha consejo. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Puedes ver el contraste? No oír el consejo acarrea desgracia. No oír el consejo acarrea dolor, hijos. Y en muchos casos, muerte prematura. Larga vida habla de dicha, entonces, de gozo, de cuidado de Dios. La Biblia vincula directamente la obediencia con vida, con bendición. ¿Sí? Y casi en todos los casos, la desobediencia está directamente estrecha o vinculada a la muerte, a la vida en desgracia. ¿Sí? En ningún caso en la Biblia un niño, un joven que ignoró a sus padres o trató mal a sus padres o deshonró a sus padres o despreció el consejo, le fue bien. Aquí tengo una tabla que formamos, ¿no? Pero ejemplos de hijos que deshonraron, ¿no? Tenemos a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan la historia? Hijos de Elí. Los hijos de Samuel. Tenemos a Sansón, Absalón. ¿Se acuerdan? Ninguno de ellos les fue bien. Ninguno de ellos. Ahora, ejemplos de hijos en obediencia. Primer lugar, Jesús. Samuel, Josías, Isaac. Ve, contrasta sus vidas. Vidas de bendición y de gozo. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero lo que yo quiero que veas es que cada vez que desobedeces tú te acarreas miseria y te va a ir mal. Vas a sentir que llevas un costal encima en tus espaldas de miseria y además te arriesgas a la muerte. ¿Sí? El problema, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces los hijos saben mejor que los padres lo que es mejor para ellos, ¿sí o no? ¿Ya que sí, hijos? ¿No? Saben cómo le pueden hacer y cómo conseguir las cosas para que les vaya bien. Y Dios dice, no, yo sé cómo es que te va a ir bien. Yo sé cómo es, obedece a tus padres y hónralos. Y como dije, ninguno de los padres que estamos aquí somos perfectos. ¿Verdad que no? No somos perfectos ni sabemos todo. Pero no puedes negar, hijo, que conocemos un poquito más el terreno. Conocemos un poco más, hemos adquirido más experiencia, ¿sí? Y lo que queremos hacer no es aguarte la fiesta. No queremos aguarte la fiesta, ¿sí? Queremos que te vaya bien. ¿Sí? Un hijo sabio debe obedecer a sus padres porque entiende que sus padres están viendo algo que él no alcanza a ver. No ha alcanzado a dimensionar, pero sus padres ahora lo están viendo. ¿Sí? Y como digo, o sea, muchas veces los padres nos equivocamos, pero el hijo que ha puesto su confianza en Cristo debe entender que aunque nos equivocamos, él tiene que estar confiado en Dios, viendo con los lentes de Dios, sabiendo que Dios le está cuidando aún a través de las torpezas de sus padres. ¿No? Aquel permiso que no obtuviste, aquella salida que te fue cancelada, Dios te está cuidando. Tú no sabes. No puedes ver lo que está delante. Dios está usando la autoridad que Dios puso para cuidarte, hijo. Librarte de algún mal. Ahora, pregunta, ¿no? ¿Quiere decir, estamos en tiempo, ¿quiere decir esto que como hijo no puedes cuestionar a tus padres? ¿Quiere decir que en algún momento no puedes preguntar diciendo, oye papá, con todo respeto, ¿no? ¿Me podrías por favor decir por qué no puedo hacer esto? Eso es correcto, eso está bien. Claro que sí puedes hacerlo, pero nuevamente con todo respeto, ¿sí? Tú podrías preguntar o sugerir una alternativa como, papá, yo te voy a obedecer, tienes mi obediencia, pero me gustaría con todo respeto preguntarte si podríamos hacerlo de esta otra forma. ¿Qué piensas? ¿No estás deshonrando a tus padres? ¿No? ¿No los estás desobedeciendo? Estás respetuosamente argumentando. Estás argumentando. Y el argumento no lo veamos de la forma negativa. El argumento está basado en hacer preguntas y esperar respuestas, ¿no? Así es como se argumenta. Además, estamos entrenando a nuestros hijos a tomar decisiones. Y obviamente, como dije, bajo una base de respeto. Nosotros debemos de esperar que en algún momento ese hijo o esa hija va a llegar con nosotros, ¿no? Y
ya va a ser más grande y vamos a tener que tratarle como un adulto, como tú fuiste adulto a su edad, ¿no? Está en casa, pero es adulto, ¿no? Se van a empezar a relacionar de una manera muy distinta, como cuando estaban de 5, 10, 15 años, ¿no? O incluso 20. Van a argumentar con nosotros y por eso tenemos que tener un concepto correcto, y eso lo vamos a ver el siguiente domingo, de lo que es obediencia. Porque si tú eres el padre que tiene ese concepto de que aquí se hace lo que yo mando, ¿no? No sé si es grosería, o sea, aquí mis chicharrones truenan, no está bien, ¿no? ¿No? Si tú tienes ese concepto, poniéndote en el lugar supremo de una manera autoritaria y ya estás tornando todo hacia ti, cuando tu hijo quiera argumentar respetuosamente contigo, vas a ver esa autoridad traspasada y vas a decir, no te está faltando el respeto, está argumentando respetuosamente contigo. Ahí está el trabajo de los hijos, ¿no? El pastor Raúl dice que la obediencia debe de ser temprana, inmediata y alegre, ¿no? Y él la resumía con 3 palabras, con una palabra, tía, ¿no? Así debe ser la obediencia. El hijo debe obedecer de esta manera a los padres, ¿sí? Obedecerlo en todo, no. Hechos 5:29 dice que debemos primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora imaginemos que un hijo de 13, 15 años, ¿no? Al igual tú le das una orden, ¿no? Juan, hay un Juan aquí, un niñito Juan. Juan, es una orden, ¿no? Métete ya, ¿no? Pero él viene y te dice, viene de la forma tía, ¿no? Temprana, inmediata y alegre, ¿no? Dice, papá, ¿te importaría si me das 5 minutos? Solamente me falta meterle un gol a esos, ¿no? ¿No? Solamente un gol. Bueno, creo que lo más sabio sería, si debo establecer mi punto, ¿sí? O decir, bueno, 5 minutos solicitados, no hay problema con eso, ¿sí? 5 minutos solicitados de manera respetuosa pueden ser concedidos. Estás entrenando a tu hijo a tomar decisiones que va a tener que tomar toda su vida. Hijos, la orden de obediencia y honra a nuestros padres debe seguirse porque es justo, porque somos una nueva criatura al habernos comprado Cristo. Es lo agradable delante de Dios. Esta obediencia provee bendición y protección de Dios. Ahora nota que el motivo de obediencia no es porque ellos nunca se vayan a equivocar. ¿Vea que no dice eso la palabra? No, si nos vamos a equivocar. O porque sean los mejores padres, ni siquiera si son creyentes o no son creyentes. Tú debes de obedecerlos en el Señor, ¿sí? Esa es la orden. Todo lo que sea ordenado que no choque con la instrucción de Dios, ¿sí? Pero piensa, ¿no? Que si tus padres no son creyentes, al ser tú creyente, al haber obedecido con respeto, tú no vas a poner ningún estorbo a ellos para que ellos puedan aceptar el evangelio. Si no van a decir, oye, ¿eso es lo que te enseñan en casa de oración? No, olvídate de casa de oración, ¿eso es lo que te enseña el evangelio? ¿De quién van a ver a Cristo si no es en ti? ¿O en quién van a ver a Cristo si no es en ti? Mi consejo ya para terminar, hijos, es que no resistan la autoridad de Dios, la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. No la resistan. Hace muchos años yo tuve un accidente en motocicleta, ¿no? Y yo terminé impactado con una camioneta de frente. ¿Qué camioneta era? ¿No te acuerdas? Titán, ¿verdad? Sí están duras. Sí están duras, ¿no? Pero pudo haber sido menor el impacto si yo hubiera traído mi casco conmigo, ¿no? Ese casco no estaba ahí para aguar mi paseo. Ese casco no estaba ahí para arruinar mi viaje, ¿no? Estaba ahí para cuidarme. Estaba para cuidarme. Desobedecer el uso del casco trajo mi consecuencia. No honrar la autoridad, ¿no? La autoridad dice que usemos casco, ¿sí o no? Sí, sí lo dice. El mandamiento era usar casco para mi bien, como lo es un semáforo, como lo es un cinturón de seguridad. ¿Cuánto más el mandamiento de obedecer y honrar a los padres para tu bien? Muchas veces seguramente no vas a entender la instrucción, hijo. ¿Por qué te ordenaron esto? ¿Por qué tomaron aquella decisión? Y quizá en varias ocasiones estén equivocados tus padres. Pero la obediencia que tú le entregas a Cristo y a ellos trasciende, está por encima si están equivocados o no. Tu obediencia es en el Señor. Tú quieres honrar al Señor. Debes confiar en el Señor.
Y debes de confiar que si Él murió por ti en la cruz para darte vida eterna, librando tu vida del infierno, ¿sí?, dándote herencia con los santos, Él tiene control de toda tu vida y también tiene control de aquella o esta situación. Tus ojos deben estar puestos en el Señor, hijo. Ahora, también está el lado del perdón. El lado del perdón, ¿no? Cristo perdonó todos tus pecados en la cruz, hijo. ¿Sí? Si tú has confiado en Cristo, Cristo te ha perdonado. Y como hijo de luz, si estás en Cristo, ahora puedes imitar a Cristo. Debes perdonar. Sí, los errores pueden estar ahí, pero nuevamente todo tu pecado fue perdonado. Y tú también puedes perdonar a tus padres si han sido autoritarios, si han cometido errores. O incluso yéndose del otro lado, si te has sentido descuidado. Estamos estudiando esto, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, los hijos reaccionan por una sobreprotección de los padres, pero muchas veces también por un descuido, tratan de llamar la atención. Eso también puede causar ese enojo. Perdona como Cristo te perdonó. Perdónales, te invito a que vayas al lado opuesto y en vez de quejarte, da gracias a Cristo por tus padres. Pídele perdón por la rebeldía hacia ellos. Pídeles perdón por la dureza de tu corazón, por el menosprecio que has mostrado, por tus actitudes, por tus gestos que piensas que nadie te vio, pero Dios viste que los vio. Como leímos, Dios los conoce y no le han honrado. No le han honrado y te han acarreado problemas y miseria. Así que, hijo, te pido que te pongas de pie. A toda la congregación pido que se pongan de pie. ¿Sí? Y yo quiero pedirte que ores, o sea, que tomes un tiempo y que puedas orar al Señor y decirle: Señor, quiero agradecerte. O sea, quiero agradecerte por los padres que me diste. Te pido perdón por los dolores de cabeza que les he ocasionado, por las lágrimas que les he causado. Padre, derrama tus bendiciones sobre mis padres. Concédeles paz. Concédeles felicidad. Recompénsalos por todo lo que han hecho en mí. Recompénsalos. Y perdóname por lo duro que he sido. Perdóname por lo rebelde. Quiero honrarte. Perdóname. Ahora, también este es un llamado a aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que viven sin Dios. Aquellos que son hijos no de Dios. La Biblia dice que tu padre es Satanás y necesitas ser salvado, y eso solo lo puede hacer Cristo, y Él te ordena que te arrepientas. Hechos 17:30, Dios manda a todo hombre en todo lugar. Dios te manda a ti, joven, hombre, niño, mujer, todo ser humano. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que crea en el Evangelio. ¿Has sido rebelde a tus padres? Ellos te están hablando y te están predicando el Evangelio, te están hablando y tú los desprecias. Desprecias a ellos y les desprecias el mensaje del Evangelio. Y si tú no te arrepientes, un día estarás en el infierno. Y recordarás por toda la eternidad a tus padres hablándote, diciéndote: hijo, hay un Salvador. Hijo, yo no soy perfecto, no soy perfecta, pero te amo y el Señor te ama. El Señor murió por ti. El tiempo de gracia es hoy. La ira de Dios está sobre tu cabeza. Y Cristo te está llamando a Él. Te está llamando. Con una mano detiene su justicia, ¿sí? Esa ira, ¿sí? Porque Él se sacrificó. Y con la otra mano te está diciendo: ven a Cristo, ven a Cristo, ven a mí, ven a mí. Pero ven hoy. Ven hoy. Que a Él viene la palabra, el Evangelio dice que Él no lo echa fuera. Cristo no lo echa fuera. Es el tiempo de hablar con el Señor y pedirle perdón por la deshonra que podemos estar dando a nuestros padres, por las faltas de respeto.
pero sobre todo la falta de respeto a la autoridad de Cristo. Terminamos con una declaración que está basada en lo que hemos visto. Quiero invitarte a que la leas y después de esto oramos, y te pido que la leas con entendimiento. ¿Listos? Dice: como iglesia levantamos nuestra voz y el mensaje que proclamamos hoy es: los hijos deben honrar a su padre y a su madre, porque esto es justo. Todo hijo debe obediencia a sus padres en el Señor, porque Cristo nos compró con precio de sangre al redimirnos y nos dio una nueva naturaleza, y porque es la manera en que Dios nos protege y bendice. Amén. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por la autoridad de tu palabra. Mis hermanos y yo, Señor, nos queremos someter a tu palabra y honrar tu autoridad, porque toda la autoridad es puesta por ti. Queremos caminar en amor, en luz, llenos de tu Espíritu Santo, sirviéndonos unos a otros, sirviendo la autoridad, honrándola, porque tú la diseñaste, porque tú la estableciste, siguiendo el ejemplo de Cristo. Que haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Queremos ser obedientes, Señor, un pueblo obediente. Tu palabra, tu bella palabra, tu hermosa palabra, la autoridad de tu palabra la honramos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo y por la obra que tú has hecho en nosotros y que seguirás haciendo. Gracias por la instrucción tan clara esta mañana. Te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Su iglesia dice: en el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, también te damos gracias, Señor, por el cuidado que tienes y por proveernos y cuidarnos, Señor. Ayúdanos a honrarte también en nuestro trabajo, Señor. Si tenemos algún cargo, que podamos tratar como tu palabra dice a los que has puesto a nuestro cuidado. Y Señor, nos has puesto para tener autoridad, que les honremos. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo, y que Dios, por ese trabajo tú provees a nosotros. Y Señor, de lo recibido te damos. Muchas gracias, Señor. Bendice por favor, Señor, al dador alegre, y Dios, bendice este lugar. De verdad, gracias por este lugar. Gracias por este lugar donde tu palabra es expuesta. Gracias, Señor, en verdad gracias por este lugar. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias y paz, hermanos. Que Dios les bendiga. Tengan una bonita semana. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, en la reunión.